cuente la historia de lo que significó el Andahuaylazo. Bien, yo quiero comenzar diciendo lo siguiente, que lamentablemente nuestra historia nacional está plagada de hechos que constituyen media verdades que son peores que las mentiras. Por lo tanto, el Andahuaylazo no se escapa de eso. Ese hecho funesto, violento, que no debe volverse a repetir nunca más, justamente acaba de cumplir 21 años, el 1 de este mes. Y hoy día justamente estábamos en plena negociación, porque el día 4 fue que justamente se consolidó la deliberación de este evento. Es un evento sobre el cual se ha dicho mucho, tergiversando los hechos, pero yo tengo como costumbre, como principios y valores, a decir la verdad, a costa de lo que pueda suceder. Y ese día, en el Andahuaylazo, hubo una incursión violenta armada, contrario a lo que han manifestado algunos protagonistas. Y hay elementos materiales que prueban eso. Segundo, nuestro país soberano debe dejar de ser ya, porque está saturado de violencia. Nosotros debemos buscar una opción diferente, que busque a través de la educación el desarrollo y el bienestar que nos merecemos todos los peruanos. Lamentablemente, estos sentimientos se exacerban porque vivimos en un país de contradicciones que son utilizados justamente por caudillos que van generando en el camino violencia permanente. Basta ya de eso. La acción que se produjo el 1 de enero del año 2005, ¿no? Cuando yo en ese tiempo era comandante general, y frente a que se produjo el día 4 el fallecimiento de 4 de mis policías, de mis hermanos policías, yo decidí, de repente contrariando lo que se acostumbraba, a como comandante general constituirme al local, en este caso a la comisaría y a la jurisdicción de Andahuaylas, para evitar un desenlace de mayores muertes. La labor que se realizó está plasmada en documentos que así lo testimonian y lo califican, pero yo quiero destacar acá en este momento lo siguiente. La investigación practicada por un suboficial de la policía en retiro, padre de uno de los oficiales que fallecieron, me estoy refiriendo al señor Adolfo Caguana. El señor Adolfo Caguana ha iniciado su propia investigación y ha llegado a descubrir situaciones realmente que son condenables, donde se demuestran que los policías, los rehenes, fueron objetos de maltratos, de vejámenes. No obstante que como seres humanos también le debe generar el respeto a los derechos humanos, pero no es así. Las investigaciones han devenido en informes que el mismo señor Adolfo Caguana los ha obtenido y que yo le pediría a usted que en su momento lo invite para que dé su testimonio de todas las vicisitudes que ha pasado. Realmente acá se han hecho una serie de tergiversaciones porque las autoridades judiciales que intervinieron, me refiero al Ministerio Público y al Poder Judicial, no hicieron su trabajo adecuadamente. Y lo que está dando pie a que surjan por ahí coartadas que pueden ser fácilmente desmentidas a la luz, no solamente de los hechos, sino de los documentos que se mostraron. Este tema que generó la muerte de los 4 policías y de 12 caceristas están totalmente mencionados en ese informe que tiene en su poder el señor y que nadie le ha hecho caso. Nadie le ha hecho caso. Entonces, en ese sentido, hay que señalar que las operaciones policiales fueron dirigidas en mi condición de comandante general, con apoyo de 3 oficiales generales de la Policía Nacional, establecidos en el plan de operaciones, y con el apoyo de 2 oficiales generales del Ejército. Uno, el general de división Williams, José Williams, y otro, el general de brigada, en ese entonces, Otto Guibo. Las versiones contradictorias que contiene este informe demuestran que existe personal del Ejército en actividad vinculado en esa época, en esa azonada. ¿Es cierto que había armamento del Ejército? Cuando yo recuperé la comisaría y con presencia de fiscales que daban legitimidad, encontramos 8 caserinas de FARC
y más de 1.400 y pico de cartuchos de FAL, que es un armamento que no posee la Policía Nacional. Y esos hechos no se han esclarecido totalmente. Es por esa razón que, con una tarea de padre ejemplar, el señor Adolfo Caguana ha obtenido información y ha canalizado información para que esto se esclarezca. Y el país necesita que se esclarezca. ¿Por qué? Porque basta ya pues de media verdad que son peores que la mentira, como digo. Ahora, esas investigaciones entonces no han sido las más idóneas para el esclarecimiento de los hechos. O sea, aquí tanto el poder político como también en otro nivel es los que no han querido que efectivamente la población y además los que tuvieron que ver, porque no solamente eran Tauro, sino también otros que se iban a ver implicados en el proceso. Sí, la información que tenemos es que una persona que tiene que dar su versión, porque se le imputa responsabilidad protagónica en la entrega de las armas, me estoy refiriendo a quien en ese entonces era comandante jefe del cuartel, Los Chanclas, y que se conoce por información de los propios rehenes, que incluso llegó a estar presente en la misma comisaría cuando estaban los rehenes policiales. Ese hecho es importante, sobre todo que cuando vemos que en el tiempo, ese comandante, que se llama Freddy Berrocal Guevara, llegó a ser general del ejército en el gobierno de Ollanta. Eso es algo que tiene que esclarecerse. Yo sé que la majestuosidad de nuestro ejército, a quien yo respeto y admiro, no puede involucrarse, no puede opacarse con gente equivocada, que lamentablemente existen en las instituciones, ¿no? En todas las instituciones, pero eso por el bien, por la salud moral de nuestro país y por la historia nacional, tiene que esclarecerse. Mire, yo tuve muy en claro desde un principio que estábamos frente a un hecho de violencia en un lugar lejano del territorio nacional, donde mis policías estaban de rehenes, y la información que había llegado en las primeras horas de la madrugada del día 1 es que era un promedio de más de 300 personas armadas, a mando de mayor Antauro Mal. Cuando yo arribo a la Guaylas el día 2 de enero del año 2005, lo hago en hora de la tarde. Y conjuntamente, según me informaron el jefe de operaciones, el ejército, a mando del general William y Gibovic, también llegó en hora de la tarde. Por lo tanto, esa hipótesis de que son los mismos del ejército que han disparado desde el cerro y han matado a los policías, eso es fácilmente debatible. Cuando el conflicto se va degenerando y el día 3 yo tengo posibilidades de hablar con Antauro Mala, quedamos en una necesidad de diálogo al mediodía del día 3. Él me solicitó 3 horas para continuar la negociación y yo lo otorgué. Obviamente, bajo la presión política que decidía el gobierno que de una vez se resolviera el problema. Pero yo tenía que evaluar los costos. Había centenares de civiles fuera de la comisaría, la población los apoyaba, el número de etnocaceristas violentistas superaban a las fuerzas, porque yo tenía en ese tiempo, como siempre sucede con la policía, solamente un avión que me permitía llevar 45 efectivos armados de la INOES por viaje, y solamente podía realizar 2 viajes por día. Vale decir que durante el primer día pude solamente trasladar 90, pero la información era que tenía más de 300 que enfrentar. Por lo tanto, doctrinariamente yo tenía pues, que tener por lo menos el doble de cantidad. Pero ¿de dónde podía llevar en pocos días o horas esa cantidad? Entonces ahí es donde yo decidí, ya que el servicio policial estaba colapsado, se determinó que las unidades de provincia de Ayacucho, de Ica, de Junín, de Cusco, fueran incorporándose para fijar el día D y la hora H, que no era obviamente el día 2. El trabajo continuó hasta el día 3, en que arribó a hablar conmigo Antauro Mala en hora de la noche. Y ahí tuvimos un diálogo
en la oficina del alcalde, quien había salido y ya no regresó. Tuvimos prácticamente 4 horas de diálogo permanente, desde las 7:30 hasta promediar más de la medianoche. En esas circunstancias, la presión que recibía yo de que yo consolidara de una vez la toma de la comisaría por parte del gobierno, y la presión que recibía él de que también tenía que regresar a la comisaría porque él no venía a entregarse inicialmente, sino que quería negociar, cosa que yo no podía aceptar porque quería que se levante el toque de queda y que se restablezca la luz y todo. Eso no iba a ser posible. Y llegó un momento en que dialogamos en este espacio de 4 horas y yo fui percibiendo su personalidad. Era un trabajo pues para policías de investigaciones, y le dije en otras palabras: oiga, señor Antauro, usted ve diferencias en todo, contradicciones en todo, y aquí lo que se trata es de resolver ese problema que usted ha generado. Él obviamente que persistía en su posición de regresar a la comisaría. Yo dije que no era posible, hasta que llegó un momento en que yo tuve que ya asumir el liderazgo, el protagonismo y hacerle el desplazamiento, de que no se trataba acá de que él fuera del ejército y yo de la policía, que yo sea general, que él sea mayor, que él sea del retiro, que tenga actividad, que tenga un color verde uniforme y yo otro color verde uniforme. Acá lo que se trataba era que ambos teníamos corazón rojo y blanco. Esa expresión impactó su conciencia, que hizo que yo complementara, señalándole que sí tenía que reconocer yo que había sido una diferencia entre él y yo, y que era que él, a diferencia mío, tenía a sus padres vivos, y teniéndolos vivos, a su padre y a su madre los exponía pues a la angustia, al dolor. ¿Qué clase de hijo era él? Eso lo conmovió, sus ojos se pusieron vidriosos, y ahí donde me preguntó: entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estamos acá para negociar y resolver este problema entre usted y yo. Para esto él recibía la información, ¿no?, de lo que yo conversaba, de la presión del gobierno. Él sabía que la decisión era que se tomara la comisaría por la violencia, cosa que yo, como policía, como cristiano, no podía aceptar por la cantidad de muertos que pudieran haber habido. Y finalmente me dijo: ¿sabe por qué yo venía a hablar con usted? Porque el mayor comisario me ha dicho que ha sido su alumno en la escuela, y me ha manifestado que usted, si está acá en Andahuayla, eso se va a resolver. Yo le pregunté por qué, y él me contestó: porque el general Murazo es un hombre que tiene principios, valores, y aparte tiene carácter. Entonces yo he venido por eso. Entonces, permítame entonces, pues, si es así, que yo lo ejecute. Y es ahí donde yo le entrego un papel en blanco, y que es que esto es histórico, muéstrele. Este documento, puño y letra, ¿no? De puño y letra de Antauro Humala, ¿no?, donde él se dirige a su líder ideológico, que era el señor Bobbio, un sociólogo, y dice lo siguiente: Andahuaylas, 3 de enero del año 2004. Estoy ahorita a las 11:30 p.m. en la delegación del general PNP Murazo, y me parece un caballero. Prácticamente yo no podré regresar con ustedes, pues la comisión me ha dejado plantado aquí, en los hechos, detenido. La entrega de armas se efectúa de todas maneras, tal como consigna el acta de la Comisión de Defensor del Pueblo, fiscal, sacerdote, etc. Mañana, martes 4 de enero. Entiendo y supongo que el general Murazo cumplirá su parte. ¿Cuál era mi parte? Y yo le dije que si se entregaba pacíficamente, yo también hacía lo mismo, y así fue. Sin embargo, dice él, dadas las actitudes del ejército, manténganse alertas y no bajen la guardia. Leerlo al personal, que tengan fe, que estaremos pronto juntos. Vive el himno cacerista, firma con su número, y aquí está su firma de propia voluntad, sin ningún tipo de presión. Y esto es lo que generó que yo pudiera conducirlo de Andahuaylas a Ayacucho, cumpliendo el protocolo, con apoyo del personal de carreteras, con los vehículos de carretera, hasta llegar a Ayacucho, y de Ayacucho lo trasladaron a Lima por vía aérea. Quiero también, para terminar esta parte, decirles que cuando yo recuperé la comisaría al día siguiente, y cuando nos trasladábamos, yo detuve más de un centenar, más de 160 etnocaceristas. Sí, hay una foto histórica, ¿no? O sea, y es una foto histórica. Eso en el estadio, ¿no? Que se complementa con una afirmación, donde uno de los etnocaceristas, ya estando prácticamente sin armas, reducido, pidió hurra por mi persona y por la Policía Nacional, porque ellos sabían, como lo sabe Antauro Humala, que él está vivo
por la forma como yo gestioné el tema del Andahuaylazo.